aquí a la última sesión que tenemos en nuestro curso de Biblia y Eucaristía. Y pues vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. También pedimos a María que nos acompañe en esta última sesión para que también pues todas estas 10 sesiones puedan también entrar en nuestro corazón y pueda ser algo pues que nos sirva también para que lo podamos recordar en la misa o durante otros momentos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a esta última sesión que vamos a hablar de los macabeos. Y pues hemos tenido todo un recorrido, ¿verdad?, de la historia sagrada. Hemos comenzado desde Génesis, es decir, desde la creación del mundo, desde la creación del género humano, y vamos a llegar casi hasta Cristo. Vamos a llegar hasta, en el fondo, hasta Herodes el Grande, que justo con ese luego comienza el Nuevo Testamento. Perdón. Y los últimos libros históricos o de la historia de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento son precisamente los 2 libros de los Macabeos. Y hemos intitulado la sesión de hoy Morir para vivir. Cuando escuchamos las historias de los Macabeos en la misa son pocos los episodios que se toman para la liturgia de la misa y seguramente recuerdan sobre todo esta mujer que tenía 7 hijos y uno por uno va al martirio, ¿no? Y porque los libros de los Macabeos justo cuentan este tiempo de la persecución de la fe judía por Epífanes y bueno, y luego justo todo el levantamiento, la resistencia que podríamos decir y todo el esfuerzo para recuperar el templo de Jerusalén y poder otra vez vivir según los costumbres judíos y vivir la liturgia en el templo porque estaba profanado el templo. Y esa historia de los 7 hijos, pues es una historia muy impresionante. Y de hecho, ahora que la leí completo, me di cuenta que incluso cuando la leemos en la liturgia, la han recortado para hacerla un poco más leíble, porque es mucho más cruel la descripción de todos los martirios que sufren estos hijos, estos 7 hijos que se dan a la muerte. Bueno, el libro de los Macabeos, justo los pasajes que he tomado de nuestra liturgia son sobre todo sobre la oración también por los muertos, porque el libro de los Macabeos es el primer libro del Antiguo Testamento donde se habla o donde se nota una fe en una resurrección de los muertos, en una vida después de la muerte. Todo el resto del Antiguo Testamento en el fondo no lo expresa todavía tan claramente.
Y de hecho es interesante porque para los judíos hoy en día esos dos libros no forman parte de su canon, no son para ellos libros sagrados. Son libros interesantes, libros, pero no los leen hoy en día en la sinagoga como libros sagrados, porque entraron no en hebreo, sino en griego, en la Biblia de las 70, ¿no? De la Septuaginta, como también se llama, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego que se hizo en el segundo o tercer siglo antes de Cristo, cuando ya había tantos judíos dispersos por así la llamada diáspora, es decir, la dispersión, especialmente en Alejandría y pues por todo el mundo que en este tiempo hablaba el hebreo como hoy en día se habla el inglés a nivel internacional. Entonces se vio la necesidad de traducir también los textos sagrados al griego porque muchos judíos que no vivían en Israel, vamos, o en Palestina, no hablaban no hablaban el hebreo o no lo entendían ya. Entonces necesitaban esa traducción. Y bueno, aquí leemos este texto. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. No nos suena, eso lo escuchamos pues muchas veces en la misa, especialmente cuando se usa la segunda plegaria eucarística. Y en las otras plegarias eucarísticas hay pues una formulación análoga. Bueno, vamos a comenzar con nuestra línea de tiempo. Y como vemos, vamos a llegar casi hasta Cristo. Entonces, en los años 334 hasta el 323 antes de Cristo es el tiempo de las conquistas de Alejandro Magno, ¿no? Fue un joven de Macedonia, es decir, Macedonia está al norte de Grecia, y empezó a conquistar y a tener muchísimo éxito y ganar muchísimas batallas. Y en poquísimos años, es decir, en menos de 10 años o un poquito más de 10 años, conquistó un imperio gigante. Pero murió muy joven él, entonces tuvo una enfermedad y murió. Y por eso no tuvo heredero, no tuvo descendencia y su reino se dividió entre 4 generales más importantes, más cercanos a Alejandro Magno, ¿no? Y eso es como el inicio de la helenización del mundo conocido en este tiempo, ¿no? Del mundo antiguo. Y eso pues tuvo una gran influencia también en Tierra Santa. Justo las 2 dinastías que son las más importantes para Tierra Santa es por un lado la dinastía de los Seleucidas o Seleucides, que conquistaron toda esta parte, sobre todo lo que sería Persia y Siria, ¿no? Y se establecieron ahí. Seleucides fue el que cogió pues esta parte, ¿no? Cuando se dividió en 4 el imperio. Y los Seleucides pues se establecieron bien en Persia y Siria a partir del 280 y hasta el 63, ¿no? Cuando empieza el Imperio Romano a conquistar esas tierras que antes habían pues dominado ellos. Y por el otro lado están los Ptolomeos. Ellos están en Egipto y también a partir del 280 están bien arraigados ya y establecen también
ya su propia dinastía en Egipto, pero Tierra Santa está justo en medio, ¿no? Es como justo un puente entre Egipto, que está en el sur, y Siria, que está al norte de Tierra Santa, y por eso constantemente aquí Jerusalén se quedó a veces dominado por los seleucidos y a veces por los ptolomeos. Y en el libro, sobre todo en el primer libro de los Macabeos, vemos constantemente cómo esto cambia, cómo se hacen alianza una vez con unos, otra vez con los otros, otra vez con los romanos en contra de los dos, etc. Entonces es un constante ir y venir y cambiar de dominación. El Imperio Romano también está empezando a agarrar más y más fuerza, y también es interesante leerlo a través de los ojos de un contemporáneo de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el primer libro de los Macabeos hay toda una parte cuando pues, los Macabeos se están empezando a dar cuenta de la importancia de Roma, que cada vez tiene más fuerza, y cómo Roma es fiel a sus alianzas. Y cuando uno establece alianza con Roma, tiene la protección de Roma, también lo tiene que apoyar, pero también hay como un pacto de apoyo mutuo, y por eso también creo que Judas empieza ya, o quién es el otro, o uno de sus hermanos, empieza a pedir, sí, Judas es el primero que empieza a enviar una delegación a Roma para pedir alianza. Eso tenemos en el capítulo 8 del primer libro de los Macabeos. Pero es bonito pues leer ese texto, que todavía Roma antes no había sido tan importante, ¿no? Y apenas llegó esa noticia, ellos empiezan a tener fuerza, ¿no? Porque hoy en día nosotros lo vemos todo desde una perspectiva impregnados por el Imperio Romano, que ha tenido una influencia tan grande, especialmente pues también en España, pues en Italia, en Tierra Santa, en todas partes. Bueno, el Imperio Romano en este periodo tiene también muchas guerras por todas partes, pero unas a lo mejor más conocidas que ocurren en esta época son las guerras púnicas, ¿no? Las guerras de Roma contra Cartago. Entonces, seguramente les suena, los que tomaron clases de latín han traducido también textos de esto. Y por eso también empiezan a conquistar, por ejemplo, o tomar control también sobre la dinastía de los Ptolomeos, que siguen reinando en Egipto y alrededores, pero a partir del 168 ya bajo el control de Roma. Bueno, ¿qué está pasando en Tierra Santa? Tenemos los seleucidos a partir del 198 a.C., que empiezan a tomar fuerza y dominio sobre Judeo, empiezan a controlar Judea. Y al inicio pues está todo bien, porque siempre hubo diferentes emperadores que han pedido con tributos, etcétera, etcétera, pero justo empieza a llegar Antíoco Epifanes, que es uno de los seleucidos, que trata de hacer una unificación de religión en su imperio, y quiere como abolir todas las diferentes religiones y tradiciones para establecer una única. Y entonces comienza como forzadamente a imponer pues el paganismo, en el fondo, a imponer los diferentes ritos en todos los reinos que él había conquistado o estaba dominando en este tiempo, y empieza a ser tan fuerte, con tanta persecución a quienes no se pliegan a esas exigencias, a esas leyes que establece, que empiezan
a matarlos, ¿no? Y tenemos esa historia, como había dicho, por ejemplo, de estos 7 hijos que dieron su vida, y vamos a hablar de eso también en la segunda parte del curso. Y por eso justo sale Matatías, el padre de los hermanos macabeos, como ahora los conocemos. Matatías, él se rebela y no acepta ofrecer o comer de la carne del sacrificio que fue sacrificado a los ídolos, sino pues mata al que le iba a forzar, y luego junto con sus hijos y algunos que son pues fieles a la causa, se retiran al desierto y comienzan como una rebelión o esta, ¿cómo se llama? Un levantamiento también podríamos decir contra los seleucidos, o especialmente contra esas leyes pues injustas o que les quitan la libertad religiosa. Matatías pues muere bastante rápido en la historia y deja el comando a su hijo Judas. Y Judas tiene el sobrenombre de Macabeo. Macabeo significa martillo, ¿no? Hammer, martillo. Entonces, de hecho, cada uno de sus hijos tenía otro sobrenombre, pero como Judas es el primero que toma realmente con mucha fuerza y tiene ese sobrenombre de Macabeo, al final son llegado a nosotros con ese sobrenombre toda la familia, porque en esa época no existían apellidos, ¿no? Cada uno se llamaba pues Judas, el hijo de Matatías. Pero seguramente había muchos Judas, hijo de Matatías, porque muchas veces se repiten los mismos nombres. Por eso se decía Judas de Matatías, pues, hijo de Matatías, venido de Moedín, ¿no? Moedín, es decir, del lugar, como Jesús de Nazaret, hijo de José, ¿no? Fue la forma como designaban a la gente, porque no existían los apellidos. Pero nosotros, pues, los conocemos por los macabeos, pero por ese sobrenombre de Judas. Él muere en el 160 a.C. y deja el mando a Jonatán, que es su hermano. Y finalmente otro hermano suyo, que es Simón, cuando Jonatán es tomado prisionero, toma también el mando y justo después también es... ¿cómo se llama? Bueno, uccitato, como estoy aprendiendo italiano, me viene en italiano. Bueno, matan a Jonatán, entonces sigue Simón llevando la causa adelante en el 143 a.C. hasta 135. Y con Simón se establece así la llamada dinastía Asmonea. Antes eran todos hermanos, pues Matatías el padre y luego esos 3 hermanos que han llevado adelante la causa de esa rebelión o ese levantamiento, y poco a poco se establecieron también como sumo sacerdote o al final Simón pues tiene como un poder absoluto, y después de él siguen sus hijos, ya los hijos de Simón, y por eso se forma la dinastía Asmonea. Aquí puse hasta el año 40, porque en el año 40 es cuando Herodes el Grande es pues instituido o recibe de parte de Roma el reinado sobre estas tierras, sobre Judea. Y en el fondo también podríamos decir que más o menos sigue la dinastía Asmonea, porque él se casó con una hija Asmonea, pero
pero ya, Herodes mismo, pues ya es otra familia y entonces ahí cambia a la dinastía herodiana. Y esa es la que conocemos nosotros del Nuevo Testamento, sobre todo. Y eso ya no es parte de los libros de los Macabeos, porque esos terminan aquí más o menos en el 135, cuando todavía está, o un poquito antes en realidad, cuando está Simón, pues teniendo el mando. Pero bueno, para conectarlo con el Nuevo Testamento y entender un poquito el fin de la época helenista en Tierra Santa, es cuando Pompey, es decir, los romanos con Pompey al mando, conquistan Jerusalén y conquistan esa parte. Bueno, vamos ahora sí a ver un poco los diferentes en los dos libros. Los dos libros, uno piensa, uno Macabeos y dos Macabeos, parece que es una historia continuada, pero no. Son dos autores diferentes que escriben sobre el mismo periodo. Pero el primer libro de los Macabeos fue escrito un poco más tarde porque abarca mucho más de la historia, abarca la historia de todos estos tres hermanos. Mientras el segundo libro de los Macabeos casi solo habla de la época de Judas, es decir, del primero de los hermanos. Y habla en otros detalles. De hecho, el primer libro de los Macabeos fue, lo más probable es que fue escrito primero en hebreo y después traducido al griego y entró en griego a la traducción de las 70, ¿no? La Septuaginta, pero no tenemos, se perdió el original en hebreo, pero se nota por el lenguaje, por las expresiones que se usan y todo eso se ve que es una traducción. Mientras el segundo libro de los Macabeos parece que fue escrito desde un inicio en griego, porque es pues un griego alto y muy fluido y no tiene estos semitismos como lo vemos en el primer libro de los Macabeos. El primer libro fue escrito alrededor del 100 antes de Cristo. Y bueno, no sabemos exactamente cuándo, pero seguramente pues antes de que Jerusalén fuera conquistado por los romanos, por Pompey, ¿no? En el 63. Entonces, más o menos pensamos que se piensa que fue escrito en el 100 antes de Cristo. Y bueno, al inicio comienzan los primeros dos capítulos a explicar los antecedentes de ese levantamiento y luego el levantamiento de Matatías, ¿no? Entonces comienza a explicar un poco la helenización de Jerusalén por parte de Antíoco Epífanes y describe también en el primer capítulo del versículo 41 en adelante, transcribe todo el edicto del rey Antíoco, esta unión de cultos y que todos deben abandonar sus propios cultos y tradiciones para formar un solo pueblo. Y el no cumplimiento lleva a la muerte, ¿no? Entonces es pues un edicto muy fuerte que entonces provoca la rebelión, especialmente de Matatías, que está escrito en el segundo capítulo. Luego, a partir del tercer capítulo hasta la mitad del noveno, tenemos toda la descripción de Judas Macabeo cuando él toma el mando y empieza a ser el líder del levantamiento. Pasan muchas cosas y no voy a ir en detalles, pero a quien le gusta la historia
Entonces, eso es un buen libro para leer porque tiene muchísimas batallas y estrategias, etc. Bueno, a partir de la mitad del capítulo 9 tenemos el cambio a Jonatán, que sucede a Judas. Y bueno, un momento importante que quiero mencionar antes, cuando estaba Judas, él reconquista a Jerusalén y logra purificar el templo. Y porque el templo fue completamente profanado, y entonces él lo reconquista y quita todas las cosas horribles del culto pagano y lo purifican y empiezan otra vez con el culto al verdadero Dios. Y como alegría o para celebrar esta victoria y este momento tan importante, se instituye lo que es la fiesta así llamada de la Hanukkah, ¿no? de la dedicación del templo. Y bueno, luego llega Jonatán, su hermano, que le sucede, y él es el primero que es también instituido como sumo sacerdote. Entonces es a la vez, como podríamos decir, funge como rey o como líder del ejército y también como sumo sacerdote. Y después le sigue Simón, su hermano, como ya les dije, ¿no? Que Jonatán él es capturado por un, ¿cómo se llama? Por un engaño de Trifón, que le traiciona, que le invita y al final y le promete muchas cosas y al final pues le toma preso a él con toda la gente que le estaba siguiendo y mata a todos los demás. A él al inicio no, pero en el momento que Simón toma en mano pues como el liderazgo de las fuerzas que se oponen, o las fuerzas judías, podríamos decir, en ese momento también matan a Jonatán. Trifón mata a Jonatán. Y Simón recibe al final la autoridad absoluta, no solamente el sumo sacerdocio, sino también tiene el mando del ejército, el gobierno del pueblo y también el gobierno sobre todo los sacerdotes, ¿no? Entonces, y es como sí, un gobierno absoluto. Bueno, aquí les quería leer un pequeño como resumen de que hace el mismo libro en una inscripción, cuando transcribe una inscripción de reconocimiento del pueblo por Simón. Es como un reconocimiento de todas las hazañas de Simón en una columna en el Monte Sión. Y me gusta siempre leer un poco del texto directo para también escuchar la misma palabra de Dios y no solamente el resumen. Y creo que sí, resume todo lo que está descrito en este libro más o menos. Dice en 1 Macabeo, capítulo 14, del 27 al 37. Voy a leer estos 10 versículos. El 18 de mes de Elul, el año 162, el tercer año del sumo sacerdote Simón, en el patio interior del templo, tuvieron una gran asamblea los sacerdotes y el pueblo, los príncipes de la nación y los ancianos del país. Publicaron este decreto. Simón, hijo de Matatías, de la familia de Joarib, y sus hermanos se han expuesto al peligro en los continuos combates que han tenido lugar en el país. Se han levantado contra los enemigos de la nación para mantener el templo y la ley, cubriendo así de gloria a su nación. Jonatán unificó
a la nación y llegó a ser sumo sacerdote. Luego fue a reunirse con sus padres. Los enemigos de los judíos quisieron entonces invadir el país para devastar su territorio y apoderarse del lugar santo. Pero se levantó Simón y luchó por su nación. Ha gastado mucho de sus propias riquezas para proveer de armas a todos los combatientes de su nación y darles un sueldo. Fortificó las ciudades de Judá y también Bet-sur en los límites de Judea, en esa ciudad que hasta este entonces había estado ocupado por los enemigos. Instaló una guarnición judía. Fortificó Jope en la costa y Gazer en la frontera con Azoto. Antes estaba habitado por los enemigos, pero él instaló ahí colonos judíos y se preocupó de todo lo necesario para su sustento. Viendo la fidelidad de Simón y la gloria que quería dar a su nación, el pueblo lo nombró gobernador y sumo sacerdote, en reconocimiento a todos los servicios que había prestado y a justicia y fidelidad que había demostrado con su nación, porque en cualquier ocasión había tratado de exaltar a su pueblo. En sus días, gracias a él, los judíos arrojaron a los extranjeros de la provincia, especialmente a los que se habían hecho fuertes en la ciudad de David, en Jerusalén, de donde hacían incursiones para manchar los alrededores del templo y profanar su santidad. Colocó allí soldados judíos y la fortificó para asegurar la defensa del país y de la ciudad. También alzó las murallas de Jerusalén. Entonces se me hace un pues muy bonito resumen de todo lo que lucharon y se entregaron estos hombres para pues defender a su pueblo y sobre todo también las tradiciones de sus antepasados. Bueno, vamos a pasar perdón, aquí solo les quería enseñar también este mapa que es justo la extensión que alcanzó al final lo que reconquistaron los macabeos. Al inicio no tenían nada y ni siquiera Jerusalén, estaba todo en manos pues de sus enemigos, ¿verdad? Y poco a poco empezaron a conquistar los alrededores de Jerusalén y al final pudieron expandirse también hacia Galilea al norte y también hacia lo que hoy en día una parte que es Jordania, es decir, más o menos el territorio antiguo también del antiguo Israel y incluido las costas, que eso pocas veces había estado en el dominio de los judíos. Ahora aquí vemos otro mapa que es una parte del imperio de Alejandro Magno, la parte pues justo que estamos como viendo, ¿no? De los seleucidos y de los ptolomeos que luego se dividieron junto con sus otros dos generales que se tuvieron las partes de la actual Grecia, Turquía, etcétera. Pero se ve que es impresionante todo el imperio que este hombre muy joven logró conquistar en 10 años. Bueno, el segundo libro, Los Macabeos, fue escrito, como he dicho, un poco antes, porque solamente describe la parte de las conquistas de Judas y de Judas Macabeo y ya no de sus hermanos que le siguieron. Entonces se piensa que fue escrito más o menos entre el 150 hasta el 120 antes de Cristo. Y como ya he dicho, solo en griego. Pues narra más o menos los mismos acontecimientos que tenemos en el primer Macabeos, en los primeros 7 capítulos, pero añade otros detalles, otro material, especialmente también de la escuela farisaica, que tenemos ahí oraciones, por ejemplo, oración por los difuntos, habla del día del juicio, todo eso que
que es como una innovación para el Antiguo Testamento, que hasta ahora no se había hablado con tanta claridad también de la resurrección de los muertos o de una vida futura. Y aquí también hay una prefacio que no está en el primer capítulo, sino en el segundo, pero se me hace que resume también bastante bien el contenido o al menos el propósito de este libro. Entonces la quiero leer. Es en 2 Macabeos, capítulo 2, de los versos 19 al 24. Dice: la historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del templo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, las manifestaciones celestes que tuvieron lugar en favor de aquellos que luchaban heroicamente por el judaísmo, porque a pesar de su número reducido, conquistaron toda la región e hicieron huir a los ejércitos bárbaros, y cómo recuperaron el templo célebre en todo el universo. Libraron la ciudad y restablecieron las leyes que querían abolir, cuando el Señor, siempre justo, les fue favorable. Todo eso fue expuesto por Jasón de Cirene en 5 libros que trataremos de resumir en uno solo, pues nos fijamos en la gran cantidad de cifras que hay allí y creemos que una documentación tan abundante se hará pesada a los que quieran interesar los relatos de la historia. Y de hecho, quien no tiene tanto tiempo para leer los 2 libros, yo les aconsejo leer este segundo libro porque es escrito mucho más ameno. El otro pues realmente es para los que les gusta la historia y son como historiadores, porque tiene muchísimas batallas y los detalles y cómo combatieron, etc. Mientras este libro, el segundo libro, Los Macabeos, tiene muchas más historias también motivantes, no sé, y interpretación teológica de todo lo ocurrido. Y pues se lee mucho más fácil. Bueno, vemos un poquito la estructura. En los primeros 2 capítulos tenemos 2 cartas que escriben los judíos de Jerusalén a los judíos de la diáspora para animarlos a celebrar con ellos la fiesta de la Hanukkah, como diríamos, es decir, la fiesta de la dedicación del templo. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento vemos cómo se seguía celebrando. Jesús subía a Jerusalén y justo estaban celebrando la fiesta de la dedicación. Pues esa es cuando lograron los macabeos reconquistar Jerusalén y purificar el templo y dedicarlo. Y es una fiesta que hasta hoy en día se celebra en el judaísmo con un candelabro, no de 7 brazos, sino de 9 brazos o de 8, según porque fueron 8 días y se enciende cada día una velita. Por un milagro que cuenta la historia de que cuando purificaron el templo, no tenían suficiente aceite y tenían que primero prensar aceite para poder pues llenar las lámparas del candelabro de 7 brazos, que siempre debería estar encendido en la presencia de Dios. Todo ese proceso duraba 8 días, pero solo tenían suficiente aceite para un día. Pero lograron, bueno, Dios hizo el milagro que por los 8 días no se acabó el aceite y se quedaron prendidos hasta que llegó el nuevo aceite recién purificado, recién prensado. Entonces ese milagro junto con todo lo que pasó pues se recuerda cada año hasta el día de hoy, normalmente alrededor de nuestra Navidad, finales de diciembre, a veces inicios de enero. Luego
al final del segundo capítulo tenemos ese prefacio que les acabo de leer del libro, y luego el capítulo 3 cuenta la historia de Elidoro, que fue enviado a conquistar Jerusalén y el templo y saquear el tesoro del templo para el rey, pero tuvo como una visión de un jinete gigante y luego de dos hombres jóvenes, ¿no? De dos jóvenes que empezaron a azotarlo y fue como casi herido a muerte. Y pues cayó mudo y sin poderse mover en cama hasta que el sumo sacerdote ofreció un sacrificio por él y por esa culpa y se recuperó, se curó y entonces regresó como temblando con su señor diciendo no toques el templo, ¿verdad? No toques el tesoro del templo porque aquí hay fuerzas mayores, ¿no? Entonces es muy, muy interesante esa historia. Luego en el capítulo, de los capítulos 4 a 7 es toda esa propaganda helenista, cuando se empiezan a construir los gimnasios y empiezan los mismos judíos como a acomodarse, pues, a seguir esa nueva moda del helenismo, de los griegos, y cuando empieza la persecución de Antíoco Epífanes. Entonces, ahí en estos capítulos tenemos justo estas historias de los 7 hermanos, etcétera, que vamos en parte también mencionar en la segunda parte. Bueno, luego los capítulos 8 al 18 cuenta la victoria finalmente del judaísmo, es decir, la victoria de Judas Macabeos con la gente que le son fiel. Y eso también es muy bonito. En el primer libro de los Macabeos siempre es muy inferior el número de los judíos contra unos ejércitos muchísimo más grandes de ellos, a veces 10 veces más grande, y como siempre comienzan con una oración, comienzan realmente a pedir apoyo a Dios, sabiendo nosotros no podemos, solamente confiamos y hacemos esa lucha por fidelidad a Dios, para poder vivir según la ley de Dios, ¿no? Y cómo tienen una conquista tras otra o un éxito y logran pues vencer en las batallas. Y aquí, bueno, siguen las luchas de los macabeos y finalmente también tenemos la descripción de un conflicto con Nicanor, que también está descrito ya en el primer libro. Muy bien, bueno, vamos a ir a la segunda parte, a lo mejor a la más esperada, que es la que nos puede ayudar también a una más profunda comprensión de la misa y de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra Santa Misa. Vamos a hablar, uno, de la profanación del templo. Luego también, pues, este tema de morir para vivir es estos grandes mártires del judaísmo y el sacrificio para los muertos. Bueno, primero vamos a hablar sobre la profanación del templo. En el segundo libro de los Macabeos describe toda la profanación del santuario, ¿no? Como bueno, voy a leer algunos pasajes porque creo que es interesante y podemos sacar algunos momentos importantes. Es justo aquí como 2 Macabeos 6, 1, perdón, eso está mal. No, es 1 Macabeo. Lo que les voy a leer es más bien 1 Macabeos 4:36 al 61.
No, perdón, eso es un pasaje paralelo. El que sí les voy a leer es el que está escrito aquí. Disculpen, el otro es solamente un pasaje paralelo en el primer libro de los Macabeos. Bueno, poco tiempo después el rey mandó a Geronte, el ateniense, para obligar a los judíos a abandonar el culto de sus padres y para que no vivieran más según las leyes de Dios. Querían profanar el templo de Jerusalén, consagrándolo a Zeus Olímpico, y el templo de Garisim, es decir, el que estaba en Samaria, a Zeus Hospitalario, según lo había pedido los habitantes del lugar. Esta agravación del mal fue penosa y difícil de soportar para todos. El santuario estaba lleno de desenfrenos y orgías de los paganos que se entretenían con prostitutas, que hacían el amor con mujeres en los portales sagrados y que además llevaban ahí cosas prohibidas. El altar estaba cubierto de víctimas inaceptables, prohibidos por la ley, y no había derecho para celebrar el sábado, observar las fiestas de nuestros padres, y ni siquiera para confesar que uno era judío. Cada cual estaba obligado por una dura necesidad a participar cada mes en la comida ritual, el día del nacimiento del rey, y cuando llegaban las fiestas de Dionisios, había que acompañar el cortejo de la divinidad llevando coronas de hiedra. Por iniciativa de Ptolomeo se publicó un decreto para las ciudades griegas de los alrededores. Debía reprimirse a los judíos de la misma manera y obligarlos a tomar parte en las comidas rituales, y a los que se negaran a adoptar las costumbres griegas había que degollarlos. Todo eso era el anuncio de terribles desgracias. Entonces vemos aquí la importancia de la fidelidad a las leyes del culto, ¿no? Justo qué están haciendo aquí. Por un lado, bueno, están realmente profanando el templo con todas estas orgías que se hacían en los cultos griegos, porque eran cultos paganos, eran cultos a dioses que en el fondo no eran el verdadero Dios, sino eran pues demonios, ¿no? Por eso llevaban a tantos excesos, a la prostitución sacra, etc. Y pues realmente es como una cosa espantosa, especialmente para los que conocen al verdadero Dios y tratan de vivir según la ley. Y también vemos aquí la importancia de no ofrecer sacrificios que no son legítimos, ¿no? Por ejemplo, sacrificaron puercos y según la tradición judía, pues solo puede sacrificar animales que son considerados puros para el judío, y el puerco pues es un animal no puro, un animal impuro. Y uno dice, bueno, ¿qué importa si es ese animal o el otro? Pues sí importa, porque son justamente, eso es, en la liturgia, no somos nosotros quien lo inventamos, sino es una respuesta del hombre a la llamada de Dios. Dios que nos ama y que nos quiere dar su amor, su gracia, su todo, se dona Él a sí mismo a nosotros, pero nos pide una respuesta, y esa respuesta es una respuesta en fidelidad. Fidelidad a sus leyes, es decir, a vivir los 10 mandamientos, porque son lo que también nos va a hacer felices, porque son lo que realmente llevan a la plenitud al hombre, y también fidelidad en el culto. A lo mejor uno puede decir, bueno, ¿qué importa si uno ofrece en vez del vino jugo de naranja? Pues está también muy rico. Podría ser. Pues no. El vino tiene muchísimo, un lenguaje con muchísimo significado. Entonces, pues las leyes de la iglesia o las leyes de Dios establecieron un cierto tipo de sacrificio que Dios quiere que le ofrecemos. Y como hemos visto en todos estos cursos, todo esto es lo que ofrecemos nosotros, que es el pan y el vino y que es el sacrificio de Cristo en la cruz, tiene
una historia y unas raíces profundísimos. Entonces, no es lo mismo si empezamos a poner una torta de chocolate y un jugo de naranja. Pues no, con eso no se celebra la misa. Eso lo puedes comer en tu casa, pero no es para la misa, ¿no? Entonces, es importante porque esa fidelidad al culto, y de hecho, eso no solamente en el judaísmo, sino nosotros tenemos lo mismo. Y justo en la institución o en la instrucción general del misal romano, recuerda también a los sacerdotes y dice, recuerda el sacerdote que él es el servidor de la sagrada liturgia y que a él no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la celebración de la misa, ¿no? Entonces también nosotros vemos, por eso es lo bonito también, podemos ir a cualquier país del mundo y aunque no entendemos la lengua, entendemos perfectamente lo que está ocurriendo porque son exactamente las mismas leyes litúrgicas y es el mismo sacrificio y no importa si no entendemos las palabras, pero entendemos los gestos y entendemos lo que está pasando ahí. Y también vemos, por ejemplo, aquí el problema también que vamos a ver en el siguiente paso, ¿por qué no comer de los del sacrificio, del banquete que aquí están hablando, ¿no? De las comidas rituales paganas? ¿Por qué es una... también entendiendo ya todo lo que hemos escuchado en los últimos meses, cuando uno ofrece un sacrificio y luego come de este sacrificio, entra en comunión con la persona con quien establece esta alianza o con quien, entre las personas que lo ofrecen juntos, es decir, y con la divinidad a quien es ofrecido. Entonces se hace como una comunión, una unión con esa comida. Entonces un judío no puede comer de un sacrificio ofrecido a los dioses paganos. Y tampoco un cristiano, nosotros no podemos comer de otros sacrificios. Y por eso también, por ejemplo, nosotros como católicos no podemos comulgar cuando vamos a una celebración protestante, aunque ahí sí todos somos cristianos y sí es el mismo Dios y en el fondo seguimos la misma escritura, pero no estamos en plena unión entre nosotros, no es plena comunión, entonces tampoco lo debemos expresar con gestos si no es cierto en nuestro corazón, ¿no? Entonces es muy importante. Y también consecuencias para nosotros cuando no comulgamos, de ser consciente, a ver, estoy en plena comunión, tanto de mi corazón como de mis actos, es decir, también estar limpio mi corazón, he tenido también la confesión, estoy realmente profesando lo que hago con mis actos cuando voy a recibir la comunión. Bueno, yo creo que los que aquí están escuchando, seguramente pues sí, tenemos este deseo, si no, no estuviéramos formándonos, ¿no? Pero muchas veces cuando uno va, por ejemplo, no sé, a un funeral, a una boda, donde va mucha gente que por años no aparece en la iglesia, pues ahí sí es importante tener esa delicadeza. Um, ¿Voy o no? ¿Estoy en comunión o no? Bueno, el segundo punto es el tema de morir para vivir, ¿no? Es todo los capítulos 6 y 7 del segundo libro de los Macabeos. Tenemos una historia de los niños que las mujeres circuncidaron a sus hijos y bueno, les leo este pasaje, capítulo 6, versículo 10.
Así fue como 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber circuncidado a sus hijos. Las pasearon públicamente por la ciudad con sus niños colgando de su seno, antes de lanzarlas de lo alto de las murallas. Otros que se habían reunido en cavernas vecinas para celebrar secretamente el día sábado fueron denunciados a Filipo. Fueron todos condenados a la hoguera. No quisieron defenderse por creer que eso era ir en contra de la santidad de ese día, ¿no? Entonces es muy impresionante cómo muchas personas están dispuestos a dar su propia vida por su fe y por la fidelidad a su fe. Y ahí tenemos el ejemplo de Eleazar, que es un hombre mayor, pues de 90 años, y le piden a él de comer pues de estos sacrificios sacrificados a los ídolos, y pues él no quiere. Entonces un amigo suyo dice, ay, pues no pasa nada, tú, tú puedes como simular y traerte tu propia comida que es como kosher, que sí puedes comer, y así simplemente pretendes delante de los demás que lo estás comiendo, pero en el fondo pues no te estás como desfilando, ¿no? Como no te estás haciendo impuro tú mismo. Y él dice, no, eso yo no te, eso va totalmente contra mi honra, ¿no? Y añado, a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar, con sus 90 años, se dejó conquistar por los extranjeros, y así ellos se descarrarían juntos conmigo, debido a mi doble juego. Entonces, al abandonar ahora la vida, valientemente me mostraré digno de mi vejez y daré a los jóvenes el noble ejemplo de una muerte voluntaria y generosa en defensa de las venerables y santas leyes. Y añade el autor de los Macabeos, y así hablando, caminó derecho al suplicio de la rueda. Y no solamente dio un ejemplo a los jóvenes, sino a todo el pueblo, que fue un gran ejemplo. Y ahí también vemos, aunque materialmente él hubiera podido estar bien, es decir, comer veladamente una cosa no prohibida, pero él sabe que eso es un engaño. Entonces, él no puede demostrar con sus actos una cosa que no está convencido de su corazón y está dispuesto a dar su propia vida. Y luego tenemos esa historia de los 7 hermanos y su madre. Solo voy a leer el primero y luego siguen los demás, uno más cruel que el otro. Pero bueno, aquí tenemos en el capítulo 7, desde el versículo 2 voy a leer. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo, ¿qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer a la ley de nuestros padres. Furioso, el rey ordenó poner en el fuego ollas y sartenes. En cuanto estuvieron calientes, ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran las extremidades ante los ojos de sus hermanos y de su madre. Cuando estuvo completamente mutilado, ordenó el rey que lo acercaran al fuego y lo cocieran en la sartén, siendo que aún respiraba. Mientras el humo del sartén se expandía a lo lejos, sus hermanos y su madre se daban ánimo unos a otros para morir valientemente, diciendo, el Señor Dios que nos mira tendrá seguramente piedad de nosotros, según la palabra de Moisés en el cántico que pronunció frente a todos. Ahí se dice, tendrá piedad de sus siervos. Entonces es muy impresionante porque luego va uno después del otro y cada uno de los hermanos pues da algún mensaje diferente antes de morir. Por ejemplo, el segundo dice en su último suspiro, no eres más que un criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que
morimos por fidelidad a sus leyes. ¿No? Entonces, esas son de las primeras palabras que hay en la Biblia de la resurrección de los muertos. Y el tercero dijo, del cielo he recibido estas manos, pero los sacrifico ahora por sus leyes, y de él espero que me las devuelva. El cuarto dice, felices los que mueren a mano de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por él, pero para ti no habrá resurrección para la vida. Ahí también ya empezamos a ver esa fe en una vida, resurrección para la vida eterna, una vida, y la resurrección a lo mejor, pero para una muerte eterna, ¿no? Como nosotros también creemos en el cielo y en el infierno. Y al final, bueno, me brinco un poquito, y al final la madre les decía, no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, pues no soy yo quien les dio espíritu y la vida, ni quien ensambló los diferentes miembros que conformaron su cuerpo. El creador del mundo que formó al hombre en el comienzo dispuesto las propiedades de cada naturaleza, les dará a ustedes en su misericordia el espíritu y la vida, ya que ahora se menosprecian a sí mismos por amor a sus leyes. Entonces siempre son muy impresionantes los testimonios de los mártires, porque son capaces de dar su propia vida por lo que creen. Es decir, realmente lo confirman, no es una farsa, no es una creencia, es algo que les marca profundamente. Y luego es interesante porque sigue el libro contando el fin que sufrió Antíoco Epifanes como castigo. Cuando dejó Judea y se fue a Persia, tuvo una grande derrota ahí, y luego cayó en una tremenda enfermedad que al inicio se encolarizó y quiso destruir el templo de Jerusalén y todo, pero al final tuvo como también tuvo que reconocer que él no es Dios, y también tuvo como una conversión en el fondo profunda, pero murió de esa enfermedad. Y bueno, tenemos también esta colecta de las exequias que describe la fe que tenemos nosotros en la Santa Misa. Oh Dios, siempre dispuesta a la misericordia y al perdón, escucha nuestras súplicas por tu siervo que acabas de llamar a tu presencia, y porque creyó y esperó en ti, condúcelo a la patria verdadera, para que goce contigo de la alegría eterna. Entonces nosotros tenemos muy fuertemente esta fe, porque el Nuevo Testamento pues está lleno de la fe en la resurrección, siguiendo la resurrección de Cristo. Y así llegamos la última parte, que es justo también el sacrificio por los muertos. Y eso es algo nuevo. Es también el primer libro donde existe una cosa así. Normalmente se hacen los sacrificios en el Antiguo Testamento para uno mismo, como expiación, pero no para un difunto. Es la primera vez que se describe una situación así. En 2 Macabeos, capítulo 12, del 38 al 45. Voy a leer también un pedazo. Bueno, hubo una batalla en la ciudad de Odolam, y algunos murieron en esta batalla. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerta había idolitos de jamnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que los hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas,
y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado y luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unos 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Y pues nosotros tenemos justo esa misma fe en la resurrección de los muertos y también que realmente es eficacísimo la oración por los muertos. Y por eso ofrecemos misas y rosarios, pero la misa es lo más fuerte porque creemos que hay una posibilidad de purificarse. Por eso nosotros en la Iglesia Católica creemos en el purgatorio, que hay un estado de cuando uno muere pero no ha sido completamente santo, que tiene que esperar o tiene que purificarse antes de poder llegar al cielo, si no ha vivido una vida en amistad con Dios. Entonces, es muy bonito ver cómo ahí tenemos también las raíces de nuestro sacrificio, de nuestra misa ofrecido por nuestros difuntos y que realmente es todavía mucho más grande que solamente un sacrificio de pecado del Antiguo Testamento, porque nosotros ofrecemos a Cristo mismo, ofrecemos a la víctima perfecta. Es lo más grande que podemos dar aún por la oración y a un difunto querido por nosotros, ¿no? Y a todos los que no tienen nadie quien reza por ellos. Y así también decimos dice el sacerdote en la plegaria eucarística: acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Bueno, pues así llegamos a la fin de este recorrido de toda la historia de la salvación. Y bueno, voy a terminar aquí también la grabación y luego quien quiere puede también hacer todavía preguntas.